He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Muy buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Qué lindo, amigos queridos, estar reunidos en este tercer día, dándole gracias al Señor nuestro Dios por todo el amor que Él nos tiene. Tercer día, cuarto día. Hoy llegamos al ombligo de la semana, miércoles. Estaba confundido con el Día de las Madres, pero hoy día no es el Día de las Madres. Amigos míos, muchas gracias. Eso es parte de ser clásico. Uno ha vivido tanto que ya se olvida en qué día vive. Hemos llegado al ombligo de la semana, dándole gracias al Señor nuestro Dios, agradecidos porque nuestro Dios es bueno y bueno en gran manera. Y nos da mucho gusto, amigos, con todos los que estuvieron orando con nosotros. Muchas gracias de todo corazón por habernos apoyado en oración. Estuvimos orando por este programa también, por tu vida, doctor Nelson, tu esposa, tus hijos y también Camilita. Asimismo por mi pastor Luis Antonio, su esposa, sus hijos. Que Dios siga bendiciendo y cuidándonos de no caer en ninguna tentación, vivir en total santidad y consagrados al Señor nuestro Dios. Y que realmente en este día, esta semana, este mes, este año, el Señor, que es tan bueno, tenga misericordia de nosotros y nos conceda las peticiones que le hemos estado pidiendo. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Les deseamos lo mejor del mundo en este precioso cuarto día, que el Señor nos siga regalando su bendición. Hemos llegado a la quincena de la primera etapa de este mes de enero, y espero que usted, las decisiones que haya tomado a fin de año, en esta mitad de mes, usted siga con esa perseverancia y persistencia en lo que usted se propuso, que con la bendición de Dios usted pueda lograr eso que usted decidió empezar y terminarlo con la bendición del Señor nuestro Dios. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Les amamos y deseamos lo mejor. Un abrazo fraterno a todos los que nos reciben tan generosamente en sus hogares, en el hotel donde está, en el trabajo, donde sea que usted se encuentre. Muchas gracias por permitirnos acompañarle en este tiempo maravilloso que el Señor nos regala. Les comento que mi esposa, gracias a Dios, salió muy bien de su operación. Ya le dieron el alta, está en casa descansando y reposando. Mi mami todavía no sabemos sobre la operación, cuándo le van a hacer. Están todavía desinflamando su carita. De pronto le dan de alta para regresar después. No sabemos, pero acuérdense que pasado mañana mi mami está de happy birthday, 89 añitos, con la bendición del Señor mi Dios, que le otorgue muchos años más. Bianca amaneció mal, doctor Nelson, pastor Luis Antonio. Tenemos una fotito de mi queridísima Bianca. Quiero que ustedes vean una carita. Y eso es producto de tanto antibiótico y estar en un ambiente así cerrado, ¿no? ¿Tienes la foto, Diego? ¿La puedes poner, por favor? Para que ustedes vean cómo amaneció mi Bianca. Me lo mandó la mamá hoy temprano en la mañana. Y bueno, ya mismo que llego, ahí está. Miren la carita de Bianca. Miren, la bebita está con su ojito hinchado. De verdad, me da mucha tristeza ver hacia la princesita, pero con la bendición del Señor nuestro Dios, sé que se seguirá poniendo mejor y necesitamos esas inyecciones diarias, hermano. Y ya el doctor les dijo que no puede detenerse esas inyecciones hasta la operación. Y no sabemos cuándo esta será, así que sigamos orando, mis muy amados. Damos el paso allá en la ciudad de Guayaquil. Con razón yo escuchaba un helicóptero que estaba prendido y yo decía, ¿qué pasó?
No veo por aquí. Ha sido que te han dejado prendido el helicóptero virtual allá en el heliopuerto de la Zavala Tower, en el piso 300. Dile que se apague, la gasolina está cara, mi hermano. Adelante con el saludo. Buenas tardes, doctor Nelson. Bendiciones, bendiciones, y reprendemos cualquier espíritu de envidia. Si usted no tiene helipuerto y helicóptero virtual, no es mi culpa. Virtual, virtual. Lo puede tener con cualquier aplicación, no se preocupe, bájela ahí y gócese en el Señor, aleluya. Hermanos queridos, Arturito, Luis Antonio, se los quiere mucho. Mis hermanos de la Final Trompeta, qué bendición como siempre que estén aquí con nosotros. Un día más, hoy miércoles, el cuarto día de la semana. Como dijo Arturito, el día ombligo, la mitad de la semana. Hoy tenemos un tema en verdad especial, muy especial, porque cuando intenté buscar, y lo he logrado, gracias a Dios, el significado, me encontré con que casi que no hay sinónimos. Todos convergen en lo mismo: generación. Generación. ¿Cuándo es pecado? Vaya. Y hay una partecita que estoy orando para poder compartirla luego, de una generación. Ay, hermanos míos, una generación que no debería existir, pero que la tenemos entre nosotros. Créanmelo, que cuando usted aprende el significado en latín, en griego, en hebreo, Real Academia Española, usted me va a decir, es verdad, pastor, esa generación que usted ha citado, no sé cómo es que existe. Pero bueno, así es el Señor. Vamos nosotros a avanzar, indicarles que ha habido un cambio en la fecha de tocar la campanita para Camila. Del día 19 lo han pasado al día 25, porque parece ser que no van a estar todos los doctores que han compartido con Camila durante el proceso, y quieren estar todos, y por lo tanto han movido estos días, a ver, del 18 al 29, al 25, perdón, así es. Entonces, con la bendición de Dios, espero poder estar con Camila ese día, abrazarla, compartir esa alegría con mi hija. En verdad se los digo que gracias de todo corazón por sus oraciones. Más de 100,000 personas orando por todas partes, pensando en Camila, y Dios quiera, en la voluntad perfecta de él, Arturo, Luis Antonio, que la primera campana que suena es en el cielo, porque de ahí viene todo. Toda dádiva perfecta y buena viene de arriba, no de la campanita del hospital, de arriba. Que sea la campanita del hospital la repercusión de lo que arriba sonó, diciendo el Señor desde su trono de gracia: Camila está sana. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Adelante, Pastor Arturo. Gloria sea nuestro Dios, y que así sea, mi doctor, totalmente sana en el nombre de Jesús. Pastor Luis Antonio, allá en Río Branco, buenas tardes, adelante con el saludo. Gracias, mi querido Pastor Arturito, muchísimas gracias por su amor, su amistad, su bondad. Para cada uno de ustedes un beso en pleno cachete, un fuerte quebracostillas. El Eterno los guarde, los bendiga, ustedes, su familia. Quiera Dios que su mamita el día de mañana, bueno, que se vea reluciente, un añito más de vida, pero no cualquier año, ¿no? Oh, Dios bendito de la gloria. ¿A dónde ha llegado? Cuanto los más robustos dice que ya, o los 80 años, imagínese ella ya a dónde llega. Se pasó de robusta. Pero bueno, gloria a Dios. Dios es bendito, ¿no? Y me alegro también de que su esposita ya esté en casa después de la operación. Y bueno, gloria a Dios. Pedir ayuda por Bianca en el nombre de Jesús, ¿verdad? Sinceramente, solo Dios tome control de esa bendita criatura y que haga algo, un milagro, como lo hizo en Camilita, que verdaderamente vemos de que realmente Dios puso su mano
Y yo tenía una paz total en mi corazón. No, pues si ya había descendido la presencia de Dios, ya la había tocado, ya no iba a volver este cáncer, ya no, de ninguna manera, en el nombre de Jesús. Lo que yo creo que esa criatura ha sido un instrumento para mostrarle a muchos cristianos cómo se debe de vivir y cómo se debe de tener la vida y el entusiasmo, la fe, la alegría, porque nunca perdió la alegría, aún en medio de todas las cosas. Entonces yo creo que muchos hemos sido enseñados por esa criatura y a través de esa criatura, Dios mismo. Entonces, bueno, agradecerles a todos los que nos hacen parte de su familia, nos apoyan, nos ayudan. Y bueno, un tiempo muy lindo en ver de que la familia de la fe se une y comparte lo poco que tienen y luchan por los que no tienen familia y nos ayudan a ayudar. Esto es una bendición de Dios. Dios es fiel, tierno, poderoso y bendito, y como Dios no hay nadie. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. Bendecimos la vida de todos los que nos siguen. Adelante. Amén, gloria a Dios. Que Dios les desee lo mejor para ustedes y les cumpla los deseos de su corazón. Ese es el deseo de todos nosotros, de verdad. Esos contratos, esos clientes, esas horas que usted le está pidiendo, más horas, más contratos, más clientes, que reprenda al devorador para poder pagar esa provisión abundante, que Dios lo ponga en sus manos, ese juicio, es la demanda, que ya llegue la hora en que eso se termine y ya puedan ustedes gozar de las bendiciones económicas que Dios tiene preparado para su pueblo y llegando a sus manos. No se olvide de nosotros que aquí hemos orado por él. Vamos a orar entonces. Vamos a poner este tiempo y enseguida el pastor Luis Antonio ingresa con el siguiente tema: generación, pecado número 394, 94 o 95. Déjenme confirmar. Ese es el pecado número 396. Ni siquiera 94 ni 95, sino 396. Ese es el pecado que vamos a estar aprendiendo en esta noche y que Dios nos guíe a través de su Santo Espíritu. Vamos a orar. Papito Dios, gloria sea tu grandioso nombre, Señor, porque tus brazos están abiertos para los que estamos angustiados, preocupados, necesitados. Podamos correr y escondernos en ellos, Señor, y sentir el consuelo que viene de parte de ti con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque tus manos están todavía extendidas. Aquellos que están enfermos, aquellos que necesitan guía, que necesitan ese apoyo y esa fortaleza para volverse a levantar. Gracias porque tus ojos nos miran y tú tienes el cuidado de todos nosotros, y eso nos hace vivir confiados y seguros, Señor, de que nada malo nos va a pasar. Tú sabes cuánto te amamos, Señor, y por eso te agradecemos. Ahora que nos permitas reunirnos para seguir aprendiendo, seguir santificando nuestras vidas y congregándonos, Señor, para consagrarnos solamente para ti. Por favor, Dios mío, escucha el clamor de tu pueblo. Escucha la oración de cada uno que se eleva en esta tarde delante de ti, mi Dios, para que tú hagas tu voluntad perfecta, buena y agradable, como a ti te agrada, mi Señor amado. Confiamos en ti, descansamos en ti. Lo más poderoso que tú nos has dado es la oración, y por eso aquí unidos, Señor, en oración, queremos obedecerte en lo que tú mismo nos pediste que hiciéramos, que pidamos, que busquemos, que llamemos. Por ende, mi Señor, estamos llamando, buscando y llamando de ti tu bendición, tu protección, tu provisión y tu dirección. Me escucha, por favor, Señor, y de acuerdo a tu voluntad, concédenos las peticiones que algunos hermanos por muchos años han estado orando y todavía, Señor, no les has permitido obtener esa bendición. Por eso, aquí nos unimos todos para orar los unos por los otros, para que abran las ventanas de los cielos y derrames sobre tu pueblo bendiciones sobreabundantes. Y que en esta generación que nos ha tocado vivir, mi Dios amado, te suplicamos en el nombre de Jesús, que seas tú permitiéndonos ser la luz de este mundo, proyectando la luz tuya, mi Señor, en nosotros, y sal tu esencia y tu presencia también en nosotros. Descansamos en ti, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en el estudio de esta tarde
Guíanos, Señor, instrúyenos, porque te lo pedimos en el nombre que es de todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Sacamos entonces Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, vemos el pecado 396, generación. Adelante, mi pastor Luis Antonio. Gracias, mi querido pastor Arturito. Bueno, primero tenemos que entender qué es generación. Generación más o menos está contemplada entre 70 a 80 años que una persona puede vivir y su descendencia. ¿Y dónde lo vamos a encontrar mejor? Esto en el Salmo 90:10. Porque realmente hay algo que es, y casualmente lo que hablábamos de su mamita, Salmo 90:10, y nos dice así: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Lo importante sería volar al cielo, no caer al infierno, pasar volando. Y esto es curioso porque en 1948 nosotros los judíos volvemos a nuestra tierra, y del 2025 menos 1948 años son exactamente 77 años que estamos en esta tierra. Una generación del cual el Señor nos habla en Mateo 24. Y obviamente nos muestra, y dice Mateo 24:32, de la higuera prended la parábola. Y la higuera es el estado de Israel, su símbolo. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano es nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante porque nosotros tenemos que entender que volvimos en 1948 y dice que el verano está cerca, cuando ya brotan sus hojas, cuando nosotros los judíos volvemos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El Señor, si nos da 70 a 80 años y han pasado 77, ¿no será tal vez que puede ser este año de la sorpresa grande y que terminemos en el cielo y en la vida eterna? Dejemos de adulterar, dejemos de fornicar, dejemos de beber, dejemos de mentir, dejemos de robar, dejemos de hacer todo lo que es malo, por favor, en el nombre de Jesús, y hagamos lo que está en el corazón de Dios. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación, pero ¿qué va a acontecer? Lo describen muy bien. Y dice, la venida del Hijo del Hombre, e inmediatamente después de la tribulación y aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Supuestamente la tribulación es la semana 70, porque estamos en la semana 69. La semana 70 de Daniel van a ser tremenda, la tragedia, y va a ser tremendamente funesto y va a ser doloroso. Y no nos atrevamos a quedarnos ahí. Hay muchos que me han dicho, pero pastor, usted está predicando y está seguro que va a venir el arrebatamiento antes de la tribulación y gran tribulación. Prefiero hacerlo, porque la Biblia me dice, prefiero hacerlo, y no como aquellos locos que van a esperar que venga supuestamente la tribulación para después convertirse, y peor aquellos más locos todavía que van a esperar que venga la gran tribulación para convertirse. ¿Para qué va a venir ya cuando ya todo ha terminado? Pues o sea, cuando ya sea, si el Señor ya viene en Zacarías 14 nos dice que viene a poner los pies en el monte de los olivos, y ahí todo un mundo le verá. Esa es su segunda venida, pero el arrebatamiento tenemos que predicarlo nomás, pues como lo hemos entendido. Por eso al final trompeta se llama este programa, trompeta, porque se tocará trompeta juicio. Entonces, cuidado, estemos en esta generación. No vaya a ser que sea esta generación. Y dice así, e inmediatamente después de la tribulación y aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Viene un juicio brutal. No valdrá la pena estar preparados en esta generación. Son 77 años de los que ya han pasado, de los que el Señor dice esta generación. No pasará. Entonces aparecerá en señal el Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Todo ojo le verá, todos nos daremos cuenta, todos. Quiera Dios que nosotros ya estemos en el arrebatamiento, ya estemos en el cielo, viniendo a reinar con nuestro Señor Jesucristo por 1000 años a esta tierra. Quiera Dios que no nos sorprenda como ladrones en la noche. Y dice así, y enviará a sus ángeles con gran voz y trompeta, y juntará a los escogidos de los 4 vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera prende. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos en un tiempo de gracia.
no aprovechar el tiempo de gracia será una desgracia. Será lo peor que nos puede pasar. Cuando nosotros nos vamos a Mateo, la referencia que nos manda nuestro querido pastor Arturito, Mateo 12:39. Mateo 12:39. Ahora usted está siendo parte de una generación que haya vuelto al Estado de Israel, pero también usted tiene una generación, pertenece a una generación. Usted es descendiente de sus papis. Y la genealogía y la descendencia, generaciones. Pero el Señor nos habla de lo que podemos ser nosotros en estas generaciones. Mateo 12:39 nos habla y nos dice así: porque tus palabras serán justificadas, por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas, versículo 38 y 39 voy a leer. Entonces respondiendo algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Queremos ver que nos muestres algo. Entonces él respondiendo les digo: la generación mala y adúltera demanda señales. Hay mucha gente que dice: mientras yo no vea, no crea. A Tomás le dijo: más bienaventurado les creer sin ver. Eso es fe, pues. Como nos habla en Hebreos 11. Nos habla claramente de que la fe no la vemos. La fe es algo que vive en nosotros por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, pero hay muchos que quieren ver una señal. Si el Señor me muestra una estrella, si me muestra algo, voy a recién creer en Dios. Respondido Jesús: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no será dada sino la cual fue del profeta Jonás. 3 días estuvo en el vientre del pez nuestro Señor Jesucristo, 3 días y resucitó. ¿Quieres otra señal? Esta señal. Y aún ni cuando resucitó Jesucristo creyeron. Muchos de esos endurecieron sus corazones, pero resucitó nuestro Señor Jesucristo y ellos estaban vivos todavía cuando había muerto nuestro Señor Jesucristo y resucitó. Y ellos estuvieron incluso en la crucifixión. Y muchos locos decían: no ha tenido que morir, porque si es que vive y se ha manifestado es porque no vive. ¡Qué tremendo! Y se fue manifestando y apareciendo. Y a más de 500 personas lo vieron cómo se fue. Pero son tan obstinados y tan rebeldes que pidieron una señal, se les fueron dada la señal de Jonás, la de Cristo, y no creyeron. Y así sigue el pueblo de Israel hasta el día de hoy. ¿Qué más señales van a tener? Vuelven a su tierra, pero como no reciben el Nuevo Testamento, no se encuentran con que la higuera volvió y que ahora ya estamos, y a mí me aterra, son 77 años. 77 no son casualidades. 77 años debe ser por algo que ya estamos 77. Mucha gente decía: solamente 70 años vamos a vivir en la tierra. No, ya van 77 desde que volvimos los judíos. 77 ya vamos. Cuidado, hermanito. Estamos a punto de cumplir 80. Cuanto más robustos pasan y volamos. Puede ser a los 80 como pueden ser ya a los 77. Cuidado. Desde los 70 había un riesgo y no van a volver a ser los 70. Ya más bien van a pasar a 77, de 77 a 78 y cuidado lo que se viene. Y hay muchos que están diciendo: entonces van a ser justo a los 80. Estamos en el tiempo del arrebatamiento. Yo lo único que le puedo decir. Y si usted sigue pidiendo señales, cuidado que se quede. Por malvado y perverso. Lucas 17:22, por favor. Lucas, o de 20 Lucas, como decía mi hermano, ¿no? Lucas 17:22. Y habla y dice así: y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veáis. Qué tremendo. Y seguimos leyendo. Y os dirá: helo aquí y helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Lo que decía nuestro querido pastor Nelson. Están haciendo Cristos y los están poniendo en diferentes naciones. Claro, allá está el Cristo, allá en otro lugar, claro, porque como es virtual, los van a hacer y los van a crear y cuidado. Porque como el relámpago del fulgor resplandece del extremo del cielo hasta el otro, así también será
será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Esa generación que estaba allí en Israel tenía que desechar a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta, ¿usted está desechando a Dios? Cuidado con eso, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estamos en una generación, si nosotros tomamos en cuenta la higuera, la más peligrosa de la historia de la humanidad. La más peligrosa. Nunca antes nos habíamos acercado tanto al final. Nunca habíamos vivido. Los antiguos dicen que desearon y anhelaron vivir este tiempo y no lo vivieron. Le toca a usted y a mí. ¿Y usted qué sigue pidiendo? ¿Señales para creer, seguir y servir? Cuidado con esto. Somos una generación que tenemos que estar muy velando y orando para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que van a sobrevenir a este mundo, pero van a venir tremendamente dolorosas. El ay de ayes, y cuidado con esto. Si nosotros vemos Marcos 8:38, por favor, es que realmente tenemos nomás que ser humildes y reconocer que si ya vino nuestro Señor Jesucristo, resucitó, se fue a los cielos, nos envió el Espíritu, ya está el Espíritu con nosotros, lo tenemos todo. ¿Qué señal quiere? ¿Qué señal busca? Que se le venga y que se le aparezca el Señor Jesucristo y le diga, bueno, yo soy el Mesías al que tú persigues. Eso también no pasa con nosotros. Por eso el Señor nos mandó una gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos. Esta generación está llena de perversidad y maldad, homosexualismo, matando a los niños, violando a los niños, utilizando a los niños para pornografía. La droga es increíble cómo se ha magnificado en diferentes partes del mundo. Sencillamente ahora ya no es necesario esa droga, ahora ha aparecido otra y la gente está, el contrabando, el narcotráfico, por favor, las armas, el armamento, la violencia, y dice Dios que será como los días de Lot, como los días de Noé. Cuando la tierra se llenó de violencia, ¿acaso no está pasando lo mismo que pasó por lo que vino el diluvio? ¿Acaso no vino lo mismo que pasó con Lot cuando vino el fuego del cielo y lo quemó todo? ¿Acaso no pasó lo mismo? Estamos viviendo lo mismo. Estamos pasando por lo mismo. Y la gente prefiere no darse cuenta. Siguen haciendo sus planes. Es que voy a estudiar, que yo quiero ser un tremendo arquitecto. Está bien estudiar, pero ¿para qué saquen sus títulos y egresan? Ni siquiera quieren servir a Dios en nada. ¿Por qué? Porque están cavilando. ¿Cómo voy a hacer dinero? ¿Cómo voy a vivir? Necesito vivir muy cómodamente. El Señor dijo bien claramente que las gentes del mundo están angustiadas por todas estas cosas. Cuidado, hermano, porque sencillamente hay algo que esta generación deberíamos darnos cuenta que no es la generación, por favor, que hace 10, 15 años o 20 años nunca nos habíamos acercado tanto al final como hoy, como ahora. Increíble, nunca nos había pasado esto. Desde que vino las pandemias, las pestes y demás cuestiones, claro, es que vinieron en años pasados y demás cuestiones y que murieron 60 millones de personas, pero no fue igual. Ahora con la tecnología y con todo lo que había, no daba para que la gente se muera y era un resfrío fuerte, nada más. Mal guiado, mal orientado y bien hecho el mal. Tan simple como esto. O sea que lo que nos está pasando hoy en la vida, si quería señal, fíjate lo que decía el pastor Nelson, y tal vez lo vamos a nombrar. La tecnología, cómo está despertándose y cómo se está haciendo estos cristos para que la gente se esté preparando perfectamente para ser un adorador de lo virtual o de lo, ni siquiera clonación, sino que realmente hacer alegrar a la gente, claro, tener una imagen, ¿no? Como para que pueda tener un aspecto de ternura y de amor, pero que no sea Cristo. Porque ya Cristo vino, murió,
dio su vida por nosotros de la manera que la dio. Si nosotros pedimos alguna señal, ¿qué señal? Ya se cumplieron todas. Estamos viendo las señales, estamos viendo cómo violan a los niños, cómo utilizan, cómo los sacrifican, cómo les enseñan a matar desde niños en países musulmanes. Les enseñan a los niños a matar, a odiar, a tener rencor, resentimiento, a criarse y a crecer con semejante cosa. Cuidado, realmente está viniendo las cosas. Lucas 11:29, por favor. Lucas 11:29. Y añadiéndose, dice, apiñándose la multitud comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero la señal no será sino la señal de Jonás, en el libro de Lucas. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Hermano amado, el Señor Jesucristo había venido y había derramado su sangre hasta la última gota. Ya lo había hecho. La gente, ni viendo todo lo que Él hizo, le dolió el corazón. Ni siquiera. ¿Cómo está usted? ¿Le duele el corazón de ver todo lo que ayer era gemir? El programa era gemir. ¿Y por qué gemimos? El espíritu gime, aún la tierra gime, aún con dolores de parto. Y nosotros buscamos más señales. ¿Qué más señales? Si la homosexualidad era lo de Sodoma y Gomorra, que querían descubrir a los hombres, que eran los ángeles, déjanos para que nosotros los conozcamos. Es una de las más asquerosas señales, la homosexualidad. Y eso se ha incrementado en el mundo entero, que dentro de todo ahora se llama orgullo gay. Como que tienes que ser orgulloso por ser un homosexual. Y se pone un orgullo. Y realmente ya son descarados, como que a mí me tienen que aceptar porque yo soy así. No nació así, pero lo tienen que aceptar. ¿Dónde se está presentando todo esto? En esta generación. Se está legalizando la marihuana en diferentes países del mundo. Como si nada, la marihuana. Esto es marihuana, no hace daño. Es droga. Es un alucinógeno. La gente mata riendo con la marihuana. Es un peligro, es droga. Son alucinógenos que no necesitan. Nuestro cerebro no está para soportar ese tipo de cosas. El alcohol, la venta de alcohol. Nosotros vivimos en un departamento de la ciudad de Bolivia, pequeño, como se llama, Cobija, que tiene el más alto índice de consumo de bebidas de cerveza de todo Bolivia. Pero por favor, la cantidad de habitantes no tiene ni siquiera 500,000 habitantes y se vende más alcohol que en otras ciudades. Y la gente consume y consume de verdad. Usted sale a las calles y usted no va a ver en 2, 3, 4 casas, pero la quinta, la sexta, la novena casa, paquetes de cerveza. Como si nada. Paquetes de cerveza y la gente como si nada bebiendo. Y la gente se queja de la situación económica. Es esta generación la que está depravada, perdida. Es esta generación. Es esta generación. Si nosotros vemos Marcos 8:12, por favor, ahora sí me voy a ir a Marcos 8:12. Qué tremendo está el mundo. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que se les dará señal, que no se le dará señal a esta generación. No se le dará señal, no habrá señal para esta generación. Hermano amado, nosotros démosle gracias al Señor porque ha permitido ver que todo lo que estaba escrito en las profecías que iban a acontecer, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, para esta generación poder ver lo que está sucediendo. La matanza de los niños, sacrificio a los niños, la violación a los niños, las violaciones a los derechos humanos, a todo, viendo cómo trabajan ya muy pocos presidentes de los países o de las repúblicas están haciendo las cosas en orden, están haciendo las cosas que deben de hacer.
No les interesa de nada. Mateo 17, 17, por favor. Con seguridad mis pastores tienen muchísimo para compartir. Mateo 17, 17. Respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo? Generación malvada, perversa. Somos todavía adúlteros, fornicarios, mentirosos, hipócritas. Por favor, ya tenemos que ser renovados y transformados. El fin viene. Y tenemos que entender que el fin viene. Mateo 23, 33, por favor. El último versículo que voy a compartir para que entren mis pastores. Mateo 23, 23. O Mateo 23, 33, por favor. Y nos habla y nos dice así: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Qué tremendo. Por tanto, he aquí que yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos matasteis y crucificasteis, y a otros azotasteis en vuestras sinagogas. Perseguís de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Qué castigo el que nos toca vivir si nosotros no nos vamos y escapamos de una generación perversa, adúltera, como las serpientes. Adelante, mi querido pastor Arturito. Tremendo. Preparémonos para escapar, amados. Dr. Nelson, vámonos. Muy bien, muy bien, muy bien. Generación. Mire usted. La Real Academia de la Lengua Española. La palabra generación proviene del latín generatio. Se sabe que del latín viene nuestro idioma. Acción y efecto de engendrar. Oiga, ¿qué hacemos con esta generación abortista? Que fue engendrada para poder convertirse en una generación. Entonces, cualquier generación, sea lo que sea, para poder convertirse en tal, tuvo que ser engendrada. ¿Ve usted? Por eso los abortistas, con mucho cariño y amor, les digo, qué bueno que vuestras mamitas no pensaron como piensan ustedes hoy. Porque de lo contrario, ustedes no habrían nacido. Serapio en la generación, ustedes habrían sido la generación cero. ¿Ve? Esa es la generación cero. Bueno, vamos a avanzar otro poquito con respecto, ya vimos el tema en latín, el significado que es la acción y el efecto de engendrar. Hay un segundo significado que está vinculado con el efecto de generar vida. Pero estos abortistas no generan nada. Muerte. Bueno. Pero el siguiente punto, ya vamos llegando poco a poco hasta el final. Creo que tengo 15 minutos, algo así. Me gustó mucho en griego, porque la palabra es genea, generación, y esto hace referencia al nacimiento y derivación a las generaciones. Obviamente, sin el nacimiento, sin engendrar, no existiría ninguna generación. Dios otorgó la primera generación en su intervención divina, creando al hombre del polvo y a la mujer de su costado. Pero una vez creados los dos primeros, los padres de la creación, los humanos,
Inmediatamente, escúcheme bien, el hombre y la mujer en su intimidad sexual, bendecidos previamente por Dios, ordenados para que tengan intimidad sexual en 2:24 Génesis, crearon la primera generación. Está el micrófono encendido, Arturito, y se escucha. Bien, mire, esto es tremendo porque al llegar aquí al conocimiento de generación, podríamos decir que cualquier persona que esté en contra de la vida está en contra de la generación. Eso es pecado, pues. Vamos un poquito más rápido. En hebreo, esta palabra pequeñita, dor, D-O-R, dor, equivalente al griego genea, que ya lo vimos, pero mire la amplitud del idioma hebreo. Es un grupo de personas que nacieron en un periodo de tiempo determinado. Por eso es que David hablaba que una generación 70 y los más fuertes 80. Y eso ocurre. ¿Ha oído usted hablar de la generación de los 60? La generación de los 70, de los 50, de los 80? Y ahora nuestro querido pastor Arturo, que ha creado la generación de los clásicos. O sea que este hombre está haciendo historia. Qué terrible. Bueno, avanzando un poco en este tema, en honor al tiempo, porque quiero entrar a la palabra, que es lo más importante de todo. Estaba viendo la diversidad de generaciones que hay. Mire, rapidito, encontré por aquí 5, 6, 7, 8 tipos de generaciones. No estoy hablando de razas. Para que entienda también que raza es una sola, porque venimos de Adán y Eva. El resto es derivado del pecado y de todo lo que el hombre hizo. En Mateo 17:17, anote que el tiempo es corto. Tenemos a la generación incrédula. Ahí está escrito. Mateo 17:17. Permítame tomar rapidito aquí la Biblia y leer junto con usted, para que no se sienta solito. Vamos a leer juntos. Mateo 17:17 dice el Señor: oh generación incrédula. ¡Qué barbaridad! Y esto es lo que vivimos hoy en día. Una generación que no cree. Así es. Y eso es pecado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Punto. Tenemos una generación maligna y perversa. Hay 3 generaciones: la incrédula, la maligna, la perversa. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Y nos toca a nosotros vivir en medio de esta generación maligna y perversa, generación de pecado. Seguimos avanzando. Según lo que nos indicó Arturito, tenemos la generación adúltera. Esa está en Mateo capítulo 12, verso 39. ¿Y por qué es llamada adúltera esta generación? Bueno, la Biblia nos enseña lo siguiente: porque esta generación es una de las peores. Escuche, en el verso 4 de Santiago 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amigos míos, Abraham, para ser llamado amigo de Dios, tuvo que romper con el mundo y dejarlo atrás. No améis las cosas que están en el mundo. Recuerda 1 Juan capítulo 2. Bueno, hay una generación que es adúltera. ¿Por qué? Porque le fascina y prefiere la amistad con el mundo y no con Dios. Porque los amigos de Dios son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Eso
Eso es una cosa impresionante, real y absolutamente verdadera. Usted ha leído conmigo seguramente o por su propia cuenta el Evangelio de Juan. En este precioso Evangelio, en el verso 14, en el capítulo 15, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que la generación adúltera es la que no hace lo que Dios quiere, adultera. Y ahí tenemos en la generación adúltera a los cristianos también, o a los que dicen conocer a Dios, que viven a su manera y no a la manera de Dios. Bien, seguimos avanzando, ya estamos cerca. Tenemos también en esta parte de la generación adúltera, ya mencionamos a la generación mala, también está ahí. Y tenemos en Génesis 11 a la generación necia, la generación sin Dios, la generación de la confusión. No es la generación de Confucio, sino de los que andan confundidos. Esta generación es la de Babel, la que quisieron hacerlo todo sin Dios, como la que estamos viviendo ahora. Esa generación de los ángeles que se burlaron de Dios y días después se incendió la ciudad. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Seguimos rápidamente. Vamos a ver otro detallito. Tenemos también la generación maldiciente, la que maldice. Proverbios número 30, capítulo 30. Rapidito conmigo, me avisa nomás mi querido Lord inglés. Lord no por el señor de arriba, sino Lord por el nombre que dan los ingleses en ciertos niveles. Usted sabe, ¿no? El único Lord verdadero es el Señor. Aquí tenemos, hermanos queridos, en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 30. Mire lo que dice, esto es tremendo. El verso número 11 dice que hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Esa generación es maldita. Esa generación es maldiciente. Y no olvide que Primera de Corintios capítulo 6:10 dice que los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Amén. Vamos también a Proverbios 20:20 para ver la sentencia. Ya vimos la sentencia en Primera de Corintios capítulo 6, verso 10. No heredarán el reino. Y Proverbios, amigos míos, en el capítulo número 20, el versículo número 20, dice que al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Esas prisiones eternas de las que habla Judas, de las que habla Pedro. Ay, Dios eterno, guardados para el día del juicio. Bendito Dios, líbranos de ese mal, Señor, y que honremos a nuestro padre y madre, porque esta generación maldiciente está en contra de Éxodo capítulo 20, versículo número 12 y Efesios capítulo 6, versículos del 2 al 4. La honra al padre y a la madre. ¡Qué tremendo! Hay tanto aquí de este tema, hermanos queridos, que ya voy acortando porque ya empezó a mirarme raro el que sabemos. Pero bueno, ahí vamos adelante. Igual lo amamos al siervito, ¿eh? Lo amamos. Escuche. En el versículo 13 nos presenta la generación inmunda. Dios mío. Por cierto, maldecir padre y madre es pecado. Cuidado, va a salir por ahí de la generación esta nueva que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Bueno, Proverbios 21:4, rapidito. Aquí tenemos que este asunto de tratar mal a los padres con mala actitud, con altivez, con orgullo, con odio, con rencor y aún pensamientos son pecados. Aquí lo está en Proverbios 21:4. Bueno, ahora encontramos, hermanos queridos, la generación inmunda. No son los que no se bañan por si acaso. Esos apestan. Dice la Biblia aquí, esto es verdad que Señor es maravilloso. En Proverbios, estamos ahí, en el capítulo número 30. Vamos a volver al 30.
En el capítulo número 30 dice, hay generación limpia en su propia opinión, hacen la marcha del orgullo. Ellos creen que eso es bueno, pero dice la Biblia, si bien, aunque ellos crean que están limpios, no se han limpiado de su inmundicia. Porque, amigo mío, aunque te laves con lejía y con jabón, la mancha de tu pecado está ahí. Y lo único que lo puede limpiar es la sangre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Estamos cerca, Pastor Arturito, estamos cerca. La generación orgullosa y altiva, la del orgullo, pues la que acabo de citar. Respeten orgullo. ¿Orgullo? Oh, capullo, dice la canción del mundo. Sorullo de todo les dice. En el mismo mundo les mandan duro. Como que si el mismo Dios hablara por todo lugar para que después no digan que no se les habló. Esta generación de orgullo y altivez, que Proverbios 21:4 nos dice que es pecado, que es la que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Son estos que dicen, no, yo, para mí, yo, sí, yo. Son sabios en su propia opinión. No lo olvide. La última generación, y concluyo, la generación devoradora. Sí, no. Si usted se llama Débora, no tiene nada que ver con esto. Es la generación devoradora. Esta generación, queridos amigos, tienen los dientes como espada y sus muelas como cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Quiénes son esos bandidos? Termino con esto, Arturito, se lo prometo. No quiero que pierda usted la sonrisa. Dice la Biblia, mis queridos hermanos, en el capítulo 5 de Santiago, con respecto a estos que tienen los dientes como espada y las muelas como cuchillos, que devoran al pobre, que atacan al menesteroso, son gente mala. Son los que aman el dinero. Vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán, dice. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata está enmohecido y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¡Qué bien! Oh, alma mía, ¿cuánto tenemos? ¡Qué bueno! En lugar de decir, oh, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Vaya, creo que ese es el Salmo 103, Arturito, si no me equivoco. Fíjese, termino. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, ricos, empresarios, están clamando los obreros, los jornaleros, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Oh, mi hermano querido, deje que llegará el día, llegará el momento. Y termino con la generación bendita. Hay que darle un aplauso a la generación bendita. Deuteronomio 7:9, solo le doy la cita. Deuteronomio 7:9, generación bendita. Salmo 112:2, generación bendita. ¿Por qué? Porque guardan los mandamientos y porque el Señor está con ellos. Adelante, Pastor Arturo. Tremendo. Imagínense todas las generaciones que existen, pero ahora hay una mezcla de un pequeño remanente que sigue siendo fiel y una gran mayoría de generaciones como el doctor Zavala nos ha mencionado. Yo, amigos míos, quiero mencionar 3 generaciones en las cuales estamos todos nosotros ahora mismo en este año 2025. A pesar de que estas generaciones están a lo largo de la Biblia, usted se va a dar cuenta que es lo que está pasando ahora en estas 3 generaciones que yo voy a mencionar. La primera, adicionalmente a la que el doctor Zavala
ha expuesto y el pastor Luis Antonio, es la generación de los padres que no le enseñan a sus hijos temer a Dios. Los llevan a la iglesia, pero les permiten vivir como les da la gana y no les enseñan y no ponen en práctica Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 9. Solo para entender, permítanme leer Deuteronomio 6 del 1 al 9, que esto es un mandato a los abuelitos, por si acaso, ¿no? Pero no es para los padres solamente. Esto primeramente es para los abuelos, porque lo que Moisés pone aquí en el gran mandamiento es para tú, tu hijo y el hijo de tus hijos. Está hablando de los abuelos, miren. Deuteronomio 6 del 1 al 9 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que nos pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días te sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa, en tu puerta. Esta fue la orden de Dios a través de Moisés para el pueblo, para que los abuelos les enseñen a sus hijos y a sus nietos. Pero hay una generación que es esta, donde hay un muy pequeño remanente, donde hay padres y madres que quieren cultivar la palabra de Dios en el corazón de sus hijos, enseñándole. Pero la gran mayoría es la generación de los padres que no les enseñan a sus hijos y sus hijos van creciendo sin conocer al Dios de Israel. Mire usted, Jueces capítulo 2. Permítame leer del 6 al 12. Aquí está esta generación que se levantó sin conocer a Dios porque los padres y abuelos no les enseñaron. Jueces 2 del 6 al 12 dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a Jehová. Una nueva generación creció sin conocer a Dios ni a la ley de Dios. Y por ende, su corazón se desvió a los dioses de aquellos mundos. Lo que está pasando ahora en la actualidad. Me da mucho dolor, doctor Zavala, pastor Luis Antonio y hermano. Imagínense que United States of America, Estados Unidos de Norteamérica, fue fundada por gente creyente, pero ahora la mayoría se ha vuelto al catolicismo romano porque está de moda, porque Hollywood lo promociona. Y todos se están volviendo al dios Alá, al dios Buda, al dios Vishnu, Krishna. Se están volviendo a diferentes dioses y han dejado al Dios de Israel, al único Dios que verdaderamente salva, al Dios Todopoderoso, porque los padres andamos muy preocupados haciendo tantas cosas que nos olvidamos de instruir el amar, obedecer, temer, servir y creer al Dios Todopoderoso con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda la mente. ¿Sus hijos conocen de Dios? ¿Sus hijos realmente conocen los principios y valores divinos? Acá en el Ecuador, doctor Zavala, yo no sé qué vas a hacer tú, que tú siempre muevas a todo el pueblo. Ahora protección a los niños gays, hermano.
¡Qué locura! Nuestros niños que no saben nada, quiere que se les instruya para luego protegerlos si ellos quieren cambiarse de sexo. Imagínense a dónde en esta generación estamos. Esta es esta generación. Porque esos niños no les enseñó a sus padres: mijito, usted salió varón y usted es hombre. Y usted, mijita, es mujer y sigue siendo mujer. Pero como no se enseña la palabra de Dios, viene gente del diablo. Niñito, tú naciste un ser humano y está muy bien si quieres hacerte mujercita. Nosotros estamos aquí para protegerte. Y si tu padre te dice algo, avísanos para denunciarlos. ¿Qué te parece? Pero vamos a ver una segunda generación. En esta generación que mencionó el doctor Zavala, es pecado tan terrible negar a Jesús. Y aquí está hablando de los cristianos, que por miedo niegan a Jesús. Y aquellos que niegan a Jesús van a ser negados por Jesús. Me acompaña, hermanos queridos, a Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Por eso te digo, nuestros hijos están creciendo sin tener principios ni valores cristianos porque ven que papá y mamá son cobardes. No hablan de Jesucristo en la iglesia, en el colegio, en el trabajo o en el lugar de reuniones de trabajo. No hablan por miedo a las represalias, por miedo a que le hagan bullying. Y hermanos queridos, niegan conocer a Jesús. Mire usted, Mateo 10, 32 y 33. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esta es una generación, desgraciadamente, siempre hay un remanente fiel, pero la mayoría cobardes. Cuando tienen que levantar su voz y decir: dejen a nuestros niños en paz, no depraven la mente de nuestros niños. ¿Cómo vas a decir eso, Arturo? No digas eso. Déjalo más, que cada padre vea que están depravando a nuestros niños con mente pedófila. Hermanos queridos, ¿qué le pueden hacer a nuestros niños depravados pedófilos? ¿Qué instrucción puede darle gente depravada, enamorado de niños? ¿Y cristianos que tienen que levantar su voz? No, bueno, si el rector quiere hacer del colegio el principal del colegio, pues yo voy a orar en mi casa, me voy a congregar en la iglesia, voy a pedir oración, voy a escribir al programa de La Final Trompeta para que hagan una cadena de oración. Pero ¿y usted que está ahí, qué dice? ¿Usted que está ahí levanta su voz? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos queridos, la orden de Dios de levantar nuestra voz por los indefensos? ¿No se acuerdan? Proverbios capítulo 31, versículo 8 y 9. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Pero mucha gente dice: mejor no te metas, quédate callado, sé prudente. No podemos confundir la prudencia con la cobardía. Hay un momento de callar, pero también hay un momento de hablar. Y esta generación quiere a la iglesia una iglesia muda. Por eso se declaró laica. Somos un estado laico. Quieren hablar de Dios, vayan a sus templos y métanse allá a hablar de... Pero el Señor no nos mandó a hablar solamente en los templos, hermano. El Señor nos mandó a... Ve y dilo a las montañas, y de las montañas proclama con voz de trompeta. Anuncia la rebelión de este pueblo. Pero muchos no. Ahí a esos locos de La Final Trompeta, que ellos griten, yo no voy a hablar nada, yo no quiero que me tengan problemas, que me cierren mi cuenta, que me cierren mi Facebook, como le han hecho tantas veces al doctor Zavala, este es su servidor, por decir la verdad. Pero miren la sentencia de Jesús para estos pecadores que se avergüenzan de o niegan a Jesucristo, es decir, yo soy cristiano, amo a Jesús y amo a su palabra. Y si el Señor dice que eso es pecado, pues hermanos, ¿cómo puedo dorarle la píldora
a algo que el Señor lo declara y lo condena, yo voy a negar lo que el Señor dice porque me da vergüenza lo que la gente puede decir, porque me pueden llamar retrógrado, me pueden llamar obsoleto y que no estoy de acuerdo a la nueva generación, hermanos queridos, moderna. Esa es la nueva generación ahora, así se llama, la generación moderna. Por eso yo doy gracias a Dios que soy clásico. Me gozo en el Señor, doctor Zavala, pastor Luis Antonio y hermanos queridos, que yo sí vengo de un hogar de papá y mamá, de un hombre y de una mujer. Doy gracias a mi Dios que sí vengo de esa generación y que soy producto de un hombre y de una mujer y no de una adopción de dos hombres o de dos mujeres, y que este modernismo lo llama nuevas familias. Hermanos queridos, con el mismo género y el mismo sexo. Y la última generación, a más de lo que ya han hablado mis amigos, conjuntamente con, no le enseñan a sus hijos la palabra de Dios, niegan conocer a Jesús, se avergüenzan de ser cristianos. Marcos capítulo 8, amigos queridos. Usted como cristiano moriría por Jesús, hermano. Yo no estoy diciendo si muere por su religión o si muere por su pastor. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Usted muere por Jesucristo y por su palabra. Aquí entre nos, hermano, doctor Zavala, Luis Antonio y este su servidor, somos peligrosos. ¿Saben por qué somos peligrosos? Al menos yo hablo por Arturo Norero. Yo sí muero por lo que creo. Yo no me acobardo. Y que Dios me dé la fortaleza si algún día, delante de leones, o delante de reyes, o de hornos de fuego, jamás niegue ni me avergüence de mi precioso y mi Señor Jesucristo, que Él me dé la fortaleza para nunca avergonzarme delante de Él y tener que hablar como Él quiere que yo hable. Como lo ha hecho valientemente el doctor Zavala en redes sociales y en la televisión en todo el Ecuador, hermano. Por eso se metió en problemas y lo demandaron. Pero bendito sea el Señor que lo respaldó. Y como dice su palabra en Romanos capítulo 10, versículo 11, quien cree en Jesucristo no será avergonzado, hermanos. Aunque quieran avergonzarnos, aunque quieran demandarnos. Una cosa sabemos, hermano, es que tenemos que predicar a Jesús. Y cuando nos toque levantar la voz, no avergonzarnos. Porque si tú niegas a Jesús y te avergüenzas de Jesús, Él también te va a negar y se va a avergonzar de ti. Marcos capítulo 8, 38 dice: porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta es la generación, hermanos, donde no se avergüenza del pecado. ¿Sabe qué generación es esta? Que sí saben lo que dice Dios. Pero, hermanos, en vez de arrepentirse, sacan pecho. ¿Se acuerda usted cómo termina Romanos capítulo 1? ¿Sí se acuerda? ¿No se acuerda? Yo le hago acuerdo. Romanos capítulo 1, versículo 32. Después de dar, hermano, permítame leer el 29 al 32 un ratito, ¿no? Para que quede bien claro esto. Lo hemos leído tantas veces. Si usted lee, hermanos míos, desde Romanos capítulo 1, desde el 22 hasta el 32, profesando ser sabios, se hicieron necios, dejaron al Dios vivo para poner dioses creados que no les pueden condenar, y fueron llevados por su propia concupiscencia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, una depravación, hermanos míos, que hacen que los de Sodoma y Gomorra fueran recién pecadores. Escuche bien. Romanos 1, 29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes? Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Desafiantes. Soy esto y qué, salí del closet y qué. Y mire qué triste, ¿no?
Los pecadores salen del closet orgullosamente a proclamar su pecado y los cristianos se avergüenzan y que quieren esconderse en el closet para que nadie sepa que somos cristianos y queremos ser cristianos a escondidas. Hermanos, ¿sí se acuerdan de Apocalipsis 21:8? No. ¿Quiénes son los primeritos? Dice cabeza al infierno. ¿Sí se acuerdan quiénes son los primeritos? Dice cabeza al lago de fuego. Si no lo he leído, léalo. Apocalipsis 21:8. Y no son los asesinos, no son los violadores, no son lo peor que usted se puede imaginar. Mire quiénes son los primeritos, dice cabeza al infierno, al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8, léalo, ahí está primerito. Esta generación actual de cristianos cobardes. Mire, vuelvo a recalcar esto, hermano. El que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Quién fue tan valiente, hermanos queridos, para morir desnudo en una cruz, derramando su sangre santa y preciosa por un pecador miserable como yo? Su nombre es Jesús, hermano. ¿Quién te amó a ti? Que te amó tanto que entregó su vida para salvarte. Su nombre es Jesús. Y nos vamos a avergonzar de él, hermano. Vamos a negar a nuestro Señor que lo conocemos, como hizo Pedro. Y no estamos con prepotencia como hizo Pedro. Oye, hasta mi vida daría, y después estuvo negando 3 veces. Por eso, con temor y temblor, Señor, si llegara a tener el momento que confesarte, que la fuerza no me abandone, el poder tuyo me haga hablar como tenga que hablar por encima de las consecuencias. Con esa fe del primer siglo, hermano, de esa iglesia del primer siglo que prefirió ver a sus hijos ser devorados por leones, ser a sus hijitos pequeñitos quemados, crucificados, antes de negar a Jesús. Necesitamos volver a esa valentía que en estos tiempos tanta falta hace. Usted es parte de ese remanente fiel que enseña a sus hijos a ser valientes y con valentía poder proclamar la palabra de Dios, porque ven usted, papá, mamá, esa determinación de jamás negar ni avergonzarse de nuestro precioso Señor y Salvador. Usted es parte de esas mayorías que practican pecado, que niegan, que se avergüenzan. Pues ya saben la sentencia de parte de nuestro Dios. Pastor Luis Antonio, palabras finales. Gracias, mi querido pastor Arturito. La verdad que este versículo, y muy bien lo que compartió usted, tremendo, sinceramente. El Señor dice en Deuteronomio 5, 9 y 10, no te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Cuando tú tienes ídolos o tienes un pecado que lo has hecho tu ídolo, tu placer es más grande que Dios. Y dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que entiende de que Dios quiere bendecirte y bendecir tus generaciones, tu descendencia. Así que si guardas los mandamientos y no te postras y no te rindes ante ningún pecado, Dios te va a bendecir, a ti y a todos tus seres amados. Adelante, mi querido pastor. Aleluya. Doctor Zavala, palabras finales y oramos para terminar, por favor. Gracias, querido Arturito y a Luis Antonio. 2 cosas nada más. El pastor Arturo decía la importancia, ¿no?, de tener una generación que cumpla con la palabra, informándole a sus hijos y a sus nietos, para que haya una continuidad, para que el Señor sea el refugio de generación en generación, como lo dice el Salmo 91. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y el pastor Arturo nos habló de la valentía de no negar al Señor, y menos en este tiempo donde ahora la Corte Constitucional del Ecuador dice que quieren proteger a los niños. Proteger, tracalar de sinvergüenza, depravados. ¿Cómo van a proteger mutilando a los niños? Llaman niños trans, no existen los niños trans. Eso es mentira, producto de mentes degeneradas, de malos padres enfermizos, que en lugar de corregir a sus hijos y enseñarles por la palabra la verdad, los quieren entregar
a las leyes de este mundo. Pero hubo un hombre en los tiempos en que el Señor trató con Israel en el desierto, un hombre llamado Fines. Vino plaga por la locura del pueblo y dice la escritura en el Salmo 106, en el verso 30, entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. A ver si nos levantamos, iglesia, como Fines, para que lo que hagamos nos sea contado por justicia de generación en generación para siempre. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, bendito y alabado por siempre sea tu nombre, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Querido Señor, gracias por la enseñanza de hoy. Glorioso, maravilloso lo que tú nos enseñas. Gracias, Espíritu Santo. Ahora, Padre querido, queremos descansar. Queremos pedirte, Señor amado, que bendigas a través del Salmo 4:8 a todos. Y que cada uno pueda decir cuando llegue el momento en este día, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis muy amados, que Dios les bendiga grandemente, que tengan un grato sueño y que descansen y puedan levantarse en el nombre del Señor a brillar con la luz de Jesús y a proclamar, hay vida en Jesús. Dicen amigos, nos vemos mañana. Bendición. Que Dios nos guarde a todos. Shalom, shalom.